Seguimos con nuestro capítulo 3 del libro Victoria sobre el rechazo de Frank D. Hammond. Y este capítulo es reacciones al rechazo. Padre precioso, te pedimos que tú unjas este video también, que tú nos cubras con tu sangre poderosa, Señor, y que nos hagas entender en este momento, traigas revelación y discernimiento a nuestras vidas, que nos abras nuestro entendimiento y nuestros corazones para que al entender las reacciones al rechazo podamos empezar a cerrarle puertas al enemigo. Gracias, bendito Dios, porque tu Espíritu Santo se va a mover con poder y vas a traer libertad a cada persona que esté escuchando y que haya escuchado también los anteriores videos y que van a escuchar todos los videos de este libro para que sean sanados y liberados de este espíritu de rechazo. Lo hemos orado en el precioso nombre del Señor Jesucristo con el poder, la unción y el fuego de tu Santo Espíritu. Darnos gracias, Señor. Vamos a leer en este momento lo siguiente, que se abra el entendimiento y haya revelación. Cuando se produce el rechazo, se origina también alguna especie de reacción o respuesta. Para Dios, la única aceptable, según las Escrituras, es el perdón hacia la parte ofensora. El Señor Jesucristo es el experto y nos está diciendo esto. Para Dios la única aceptable, para Jesús la única aceptable, para el Espíritu Santo era la cruz. La cruz que tenemos que llevar al perdonar a los demás. Dios nos mandó perdonar a los otros sus ofensas, es un mandamiento, no es que sientas o no sientas. Si estás en Cristo Jesús ya no puedes decidir si perdonas o no perdonas, es que tienes que perdonar. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, y esto es súper serio, miren, ¿para qué también? ¿Para qué? Ese es el propósito del perdón, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. ¿Quieres ser perdonado por el Señor Jesucristo? Perdona a los demás. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo te va a dar ese poder. Yo sé, en este momento imparto el poder del Espíritu Santo para perdonar y expulso todo espíritu de perdón de mis oyentes, de las personas que están escuchando estos videos y viéndome. En el nombre de Cristo Jesús, si hay dificultad para perdonar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, expulso los espíritus de perdón, de falta de perdón, de falta de perdón. Expulso ese espíritu de falta de perdón y declaro que vas a ser una persona que puede perdonar. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo le estoy orando. Gracias, Señor. El perdón es una manifestación de amor. Señor, llénanos, Espíritu Santo, con tu amor para que podamos perdonar. Esa es otra manera de orar. Llénanos, porque tú has dicho en tu palabra que nos has derramado de tu amor en nuestros corazones, Espíritu. Gracias, Señor. El perdón de Dios para nuestras iniquidades se basa en su amor y no en nuestros méritos. Romanos 5:8. Dios no tiene leyes contra el perdón y cuando expresamos el perdón se le cierra de golpe toda oportunidad al diablo. Escuchen, porque esa falta de perdón abre puertas terribles al diablo. Aunque las ofensas contra nosotros sean graves y repetidas y sin justificación alguna, el perdón es la única respuesta que Dios acepta. Que si se retiene el perdón o inclusive si se le pospone, se abre una puerta para que entren los demonios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni den lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículos 26, 27, 31, 32. Todo aquel que ejercita el perdón del amor es hijo de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nota esto porque está resaltado, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, del 43 al 45, corroboren las citas bíblicas. Todos los que no muestran amor, inclusive el perdón del amor, son hijos del diablo. ¡Auch! En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan 3:10. Tremendo porque nos están diciendo, tú no sabes perdonar, no sabes amar, no eres hijo mío. Está diciéndonos el Padre del cielo. Qué fuerte. Pero podemos preguntar, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué puede hacer un infante o un bebé para mantener fuera a los demonios del rechazo? Los niños son particularmente vulnerables a las heridas del rechazo. ¿Se puede esperar que los pequeñitos perdonen a quienes les ofenden? Obviamente, los niños en su etapa embrionaria son incapaces de perdonar a los padres o a quienes les rechazan. Como los infantes y los pequeños no se pueden proteger a sí mismos de los ataques demoníacos, Dios asignó a los padres como guardianes.
Casi todos los padres son cuidadosos en proteger a sus hijos en los riesgos físicos y objetos peligrosos y sustancias nocivas se mantienen fuera del alcance y a los más chicos no se les permite jugar en la calle. Pero al mismo tiempo, los padres que con tanto celo velan por sus hijos en lo físico pueden fallar en proveer la protección espiritual. Los padres que están fuera de Cristo y de su verdad carecen de los recursos espirituales de autoridad y de sabiduría divinas para proteger a sus hijos espiritualmente. Satanás está siempre listo para capitalizar todos los descuidos de los padres y todas las demás fallas que dejan vulnerables a los niños. Satanás aprovechará toda reacción pecaminosa a las heridas del rechazo y los espíritus malignos entrarán en esa persona. Los demonios se unirán entre sí para formar una cadena demoníaca de opresión y a medida que más y más espíritus se agreguen y se junten en la vida de un individuo, mayor será su grado de esclavitud y servidumbre. Como las reacciones equivocadas al rechazo abren las puertas a los demonios, es importante aprender a identificar estas puertas a fin de mantenerlas cerradas. Bueno, el Señor va a empezar a sanar también nuestra niñez. También nos va a sanar en eso, porque claramente tenemos las heridas de rechazo inclusive desde nuestra niñez y no hemos ministrado nunca nos han ministrado esta liberación y esta sanidad. Así que pronto el Señor nos va a permitir ministrar en todas estas áreas. Algunas de las reacciones cerradas al rechazo hacen que azotemos a otros con confrontaciones de ira, amargura y rebeldía. Otras de nuestras reacciones como autocompasión, inseguridad y temores y desánimos se entierran en lo profundo de nuestro interior. La siguiente lista de reacciones equivocadas a las heridas de rechazo nos debe ser de ayuda para identificar nuestras reacciones cerradas a las heridas sufridas. Por favor, empieza a tomar nota para ver cuáles son las heridas que tienes de rechazo para que cuando ministre, creo que tal vez voy a hacer un video de ministración sobre todas estas. Entonces, identifícalas para que salgan de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Rebeldía. Durante la cumbre del movimiento hippie, voy a leer solamente esta, al finalizar la década de los años 60 y al comenzar la década de los 70, Ida May y yo aprendimos el Ministerio de Liberación, es el autor con su esposa. El Señor nos abrió una puerta especial para presentar el evangelio a los hippies. De hecho, teníamos tantos hippies que entraban y salían de nuestra casa que la gente del pueblo me llamaban el predicador de los hippies. Estos muchachos se caracterizaban por su rebeldía, se oponían a toda autoridad válida. A medida que traspasábamos las capas de rebeldía de los hippies, fue muy interesante descubrir que bajo esa capa de odio a la autoridad se encontraba el rechazo. Siempre se vio que el rechazo era la raíz de la rebeldía. A estos jóvenes hombres y mujeres nadie les amaba. A casi todos les habían rechazado gravemente sus propios padres o familiares más cercanos. Algunos de los hippies que conocimos se quejaban de que sus padres no les amaron lo suficiente como para también disciplinarlos. No les corrigieron sus malos comportamientos infantiles, por tanto la actitud hippie hacia toda autoridad se convirtió en: si no nos aman, ¿por qué debemos respetarlos? El amor hacia quienes están en autoridad sobre nosotros se manifiesta por medio de la sumisión a esa autoridad. Jesús dijo a sus seguidores: Señor, unge estas palabras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Cuando los que tienen una posición de liderazgo oído abusan de su autoridad o fallan en sus funciones, es fácil perder el respeto y volverse desobediente. La rebeldía nunca tiene excusa, pues detrás de ella está el espíritu del anticristo. Escuchen esto: detrás del espíritu del anticristo, que es todo lo que se opone a Cristo, está la rebeldía. La rebeldía, con sus raíces de rechazo, producirá un árbol demoníaco entre cuyas ramas principales estarán la obstinación, mira, si resuena contigo, la independencia, la inenseñabilidad, es decir, no te dejas enseñar, el desafío, estar siempre desafiando y retando a tus padres, la terquedad, el egoísmo, el orgullo y la voluntariedad. La rebeldía se manifiesta en el exterior de muchas maneras. Los hippies expresaban en parte esa rebeldía al dejarse crecer el cabello, al rechazar el baño y el aseo. También la expresaban con el uso de drogas, especialmente la marihuana, el abuso del alcohol y con acciones desvergonzadas de fornicación. Los muchachos y muchachas hippies negaban la santidad del matrimonio con el libertinaje con su comportamiento sexual. La cultura hippie es un claro ejemplo de rebeldía, pero la rebeldía no se limita únicamente a los hippies. Se encuentra en todas partes, en los corazones de todos los hombres, desde las categorías más altas hasta los más bajos niveles. Debemos entender que la rebeldía es un pecado horrible a la vista de Dios. El profeta Samuel dijo al desobediente rey Saúl: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Primero de Samuel 15:23. La rebeldía es un pecado que tiene una asociación directa con el demonio, pues la rebelión la inició Lucifer cuando quiso usurpar el trono de Dios. Isaías 14 del 12 al 15.
Gracias, Padre Precioso. Continuamos con las siguientes partes.